La ventisca rugía con una furia ancestral, enterrando el paisaje salvaje de Oregón bajo un mundo inmaculado de blanco. En medio de aquella tempestad de la naturaleza, un veterano destrozado seguía las huellas de un perro extraño. El pastor alemán no vagaba sin rumbo, se movía con una determinación resuelta, guiándolo hacia la base de un acantilado de granito absolutamente vertical. Un callejón sin salida aparente. Pero entonces el perro hizo lo imposible. Usó su pata, presionando con decisión una roca que no parecía distinta de las demás. Un suave clic resonó en el aire helado, y luego un zumbido profundo comenzó a emanar desde las entrañas mismas de la montaña. Una delgada línea de luz apareció en la faz rocosa, antes de que una masiva puerta de acero comenzara a deslizarse hacia un lado, revelando un búnker de alta tecnología escondido en el corazón de la Tierra. El viento era una criatura viviente, un depredador que arañaba las esquinas de la pequeña cabaña con un sonido desesperado y hambriento. Cada ráfaga sacudía el único panel de vidrio de la ventana. La vibración era un zumbido grave que se filtraba hasta los huesos de Jake. Afuera, el mundo había desaparecido, consumido por un vórtice arremolinado de blanco puro. La primera gran ventisca del invierno de Oregón había descendido sobre las cascadas con la furia de un juicio divino, enterrando el bosque, las montañas y hasta la memoria misma del sol bajo un manto grueso y sofocante. Dentro de la cabaña, el frío era igual de implacable. Era un frío húmedo y reptante que las débiles llamas en la chimenea de piedra no podían derrotar. Se aferraba a las paredes de madera toscamente labradas y se acumulaba en las sombras. Un recordatorio constante de la decadencia que avanzaba tanto afuera como adentro. Esta cabaña no era un hogar, era una trinchera, un lugar para esconderse de un mundo que ya no tenía sentido. Un mundo en el que él ya no tenía lugar. Durante 7 años, desde su licenciamiento, este había sido su universo entero. 7 años observando las estaciones pasar a través de esa única ventana mugrienta. 7 años de silencio interrumpido solo por el rugido del viento y los fantasmas de la memoria. Jacob Thorne, conocido por todos como Jake, estaba sentado en una pequeña mesa marcada en el centro de la habitación. A los 40 años, el hombre que se suponía que debía ser, había sido erosionado, dejando atrás a este extraño demacrado y de rasgos duros. Su estructura era alta y esbelta. La poderosa musculatura de su vida anterior como ranger del ejército, ahora adelgazada por el abandono. Pero la fuerza seguía ahí, enrollada y latente bajo la superficie. Su cabello castaño, cortado corto por costumbre, estaba salpicado de gris en las sienes, un contraste marcado con la barba oscura y rebelde que ensombrecía una mandíbula permanentemente tensa. Su rostro era un mapa de las dificultades, pero sus ojos, de un azul profundo y cansado, conservaban el fantasma de una bondad que hacía tiempo había retrocedido a las sombras. Llevaba una camisa de franela roja y negra descolorida sobre una térmica gris, la tela delgada y deshilachada en los puños. Su mirada estaba fija en un solo pedazo de papel sobre la mesa. Su blanco inmaculado era un insulto a la penumbra de la habitación. Era una carta oficial, fría e impersonal, una notificación de ejecución hipotecaria. Había leído las palabras una docena de veces, pero aún se sentían extrañas, un idioma de una vida de la que ya no formaba parte. Aviso de incumplimiento, falta de pago, desalojo inmediato. Las frases eran clínicas, hojas estériles que cortaban el último hilo de su conexión con el mundo civilizado. Esta cabaña endeble, este último bastión contra el desierto y su propia mente, ya no era suya. Era el fracaso final y patético en una larga e ininterrumpida cadena de fracasos. Había fracasado en reajustarse. Había fracasado en mantener un trabajo. Había fracasado en mantener las pesadillas a raya. Y ahora había fracasado incluso en conservar un techo sobre su cabeza. Una risa amarga, sin sonido, se atascó en su garganta. Pensó en Leo. Siempre pensaba en Leo en momentos como estos, cuando el silencio se volvía demasiado ruidoso. Casi podía escuchar su voz,
La risa fácil que podía atravesar la tensión más espesa. «Vamos, Jake», diría Leo, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Te preocupas demasiado. Siempre encontramos una manera». Pero Leo no estaba aquí. Leo había encontrado su camino a una tumba polvorienta en las montañas de Afganistán en 2018, en una misión que había salido tan mal, tan rápido. Y Jake, el escudo, el protector, había fracasado en detenerlo. Había traído su cuerpo a casa, pero había dejado su alma atrás en ese valle abrasado por el sol, justo al lado de su hermano de armas. Esta notificación de ejecución hipotecaria no era solo sobre una casa. Era el veredicto final sobre su vida desde la muerte de Leo. Culpable de fracaso. Sentenciado al olvido. Millas de distancia, en el pequeño y ordenado pueblo de Pine Ridge, anidado al pie de las montañas, la ventisca era igual de feroz, pero el mundo se sentía diferente. Aquí había luces cálidas en las ventanas y la promesa de comunidad. En una pequeña casa meticulosamente cuidada en el borde del pueblo, un anciano estaba parado observando la tormenta. Samuel Croft tenía cerca de 70 y tantos años, un hombre nervudo y duro con un rostro tan curtido como cuero viejo y ojos que contenían la paciencia tranquila y vigilante de un hombre que había visto más que su cuota de los problemas del mundo. Veterano de una guerra diferente y más sucia, reconocía la finalidad en una tormenta como esta. Miró desde la ventana hacia un calendario en la pared. La fecha estaba marcada con un círculo rojo. Luego sacó un diario gastado encuadernado en cuero de un cajón, pasando a la última entrada escrita con una letra familiar y segura. Las instrucciones eran claras, memorizadas años atrás, pero revisadas por costumbre. Si escuchas que el banco se está quedando con la propiedad, o si viene una tormenta que podría aislarlo definitivamente, es el momento. No esperes. Samuel suspiró, una nube de aliento empañando el aire frío de la habitación. Caminó hacia la puerta trasera y la abrió. Tumbado sobre una alfombra gruesa, un perro magnífico levantó la cabeza. Era un pastor alemán de 10 años con un grueso pelaje de gris plateado y blanco que hablaba de un linaje noble. Su cuerpo era el de un atleta experimentado, poderoso y marcado por cicatrices, sus movimientos deliberados y seguros. Pero eran sus ojos los que te atrapaban. Eran de un tono ámbar sorprendentemente inteligente, y miraban a Samuel no con el simple afecto de una mascota, sino con la mirada tranquila y conocedora de un compañero. Este era Kaiser. «Bueno, viejo amigo», dijo Samuel suavemente, su voz rasposa por la edad. «Ha llegado el momento. Sabes a dónde ir. Sabes a quién encontrar». Kaiser se levantó sobre sus patas, un gemido tranquilo retumbando en su pecho. Un sonido de comprensión, no de protesta. Empujó su cabeza contra la mano del anciano. Samuel le dio un último y firme rasguño en la oreja. «Adelante ahora. Dio cuenta contigo». Con una última virada, Kaiser se dio la vuelta y salió a la ventisca rugiente. No titubeó. No miró atrás. Bajó la cabeza contra el viento, sus patas encontrando apoyo en la nieve que se profundizaba rápidamente, y comenzó su travesía. Un fantasma gris y blanco, moviéndose con propósito resuelto hacia el corazón de la tormenta. Una hora más tarde, Jake todavía estaba en la mesa. La carta ahora era una bola arrugada en su puño. El fuego había muerto hasta convertirse en brasas y la cabaña estaba casi completamente a oscuras. El viento aullaba y en su rugido podía escuchar los ecos de disparos, de órdenes gritadas, del último grito agudo de Leo. Cerró los ojos. Sería tan fácil simplemente salir por esa puerta hacia lo blanco, acostarse y dejar que el frío lo tomara. Un final al fracaso. Un final a la memoria. Entonces lo escuchó. Un débil sonido de rasguño en la puerta. Lo descartó como una rama o el viento jugando trucos. Pero vino de nuevo, más insistente. Esta vez seguido de un gemido bajo y doloroso que fue casi tragado por el vendaval. Cada instinto, enterrado durante mucho tiempo bajo capas de dolor y apatía, le gritó. Algo estaba vivo allá afuera, algo en problemas. Con un gemido, se puso de pie, sus articulaciones doliendo por el frío. Desenganchó la pesada puerta, jalándola hacia adentro contra la fuerza del viento. Una ráfaga de nieve y aire helado llenó la habitación. Y allí,
Medio colapsado en su umbral, estaba el pastor alemán. Estaba cubierto de hielo y nieve, temblando violentamente. Una de sus patas la sostenía floja del suelo. Pero incluso en su agotamiento, sus ojos ámbar encontraron los suyos y sostuvieron un enfoque impresionante e inquebrantable. El entrenamiento de Jake se hizo cargo. Se agachó sin pensarlo 2 veces, sus manos encontrando agarre en el grueso pelaje del perro, y arrastró al pesado animal adentro, cerrando la puerta de golpe contra la tormenta. El perro, Kaiser, colapsó en el suelo, respirando en jadeos irregulares. Jake se arrodilló a su lado, sus manos revisando expertamente en busca de lesiones. Fue entonces cuando lo vio. El collar. No era un collar de cuero o nylon comprado en tienda. Estaba hecho de paracord verde olivo, tejido en un grueso e intrincado nudo king cobra. Su respiración se cortó. Era la firma de su unidad, algo que todos hacían durante el tiempo de inactividad en el despliegue. Una pequeña pieza de identidad compartida. No había visto uno en 7 años. Sus dedos trazaron el patrón familiar, y luego miró, realmente miró al perro. Este no era solo un callejero que había perdido su camino. El agotamiento estaba ahí, pero debajo había un pozo profundo de fuerza y una inteligencia inquietante. El perro encontró su mirada, y en ese momento, el mundo se detuvo. El viento, el frío, la notificación de ejecución hipotecaria, todo se desvaneció. Esto no era una coincidencia. Esto no era un acto aleatorio de la naturaleza. Esto era el pasado de Leo manifestado en pelaje y lealtad, sentado en su piso. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Jacob Thorne sintió algo más que desesperación. Sintió propósito. Jake se arrodilló en el suelo, sus dedos aún descansando sobre el tejido áspero y familiar del collar de paracord. Kaiser, el pastor alemán, yacía en el suelo, su respiración volviéndose más regular mientras el calor de la cabaña comenzaba a perseguir el frío profundo de sus huesos. Había lamido un tazón de agua que Jake le había ofrecido, un acto puramente práctico, y luego se había sentado, sus ojos ámbar nunca abandonando el rostro de Jake. No estaban suplicando ni temerosos, estaban atentos, pacientes y llenos de una inteligencia que era profundamente inquietante. Esto era imposible. Los perros no llevaban mensajes, los muertos no enviaban emisarios. Cada parte racional de la mente de Jake, la parte que había sobrevivido al caos de la guerra y la lenta decadencia del dolor, gritaba que esto era una coincidencia, un perro callejero, un nudo familiar de una vida pasada, una mente desesperada conectando puntos que no existían. Era más fácil creer en la locura que en los milagros. Pero sus instintos, los afilados en las montañas de Afganistán, contaban una historia diferente. Reconocían la conducta tranquila de un animal entrenado para el estrés extremo. Veían el propósito en esos ojos firmes y sentían el peso imposible de la última voluntad de Leo presionando sobre él. Leo, el planificador, el estratega que siempre tenía 3 planes de respaldo para cada situación. ¿Era esta su última y más imposible contingencia? La batalla se libró dentro de Jake durante largos minutos. Quedarse era aceptar el final, dejar que la notificación de ejecución hipotecaria fuera la palabra final en su historia, dejar que la nieve se acumulara hasta que la puerta ya no pudiera abrirse, dejar que las brasas en la chimenea murieran tal como habían muerto en su alma. Era el camino fácil, el que había estado caminando durante 7 años. Irse, seguir a este perro. Eso era volver a un mundo de misiones y objetivos, un mundo de dolor y propósito. Era un acto de fe, y la fe era una moneda que había agotado hacía mucho tiempo. Como si sintiera el punto de inflexión, Kaiser se movió. Con un gemido bajo, se empujó hacia arriba, primero sobre sus patas delanteras, luego levantándose a su altura completa y poderosa. Sacudió su grueso pelaje, enviando un rocío de nieve derretida a través de las tablas del piso. Todavía estaba cansado, sus movimientos rígidos por el frío, pero el agotamiento era secundario a la misión. Caminó firmemente hacia la puerta, la misma en la que había colapsado hacía apenas minutos. No rascó ni gimió. Simplemente se paró ante ella, miró sobre su hombro a Jake y esperó. La convocatoria era clara.
no hablada, absoluta. En ese momento, el soldado en Jake despertó. No tomó una decisión consciente. Su cuerpo se movió por su cuenta, una máquina bien engrasada que había sido dejada oxidarse, pero que aún no había dejado de funcionar. Se puso de pie, sus articulaciones protestando, y se movió hacia la esquina donde yacía su viejo equipo. Se puso una pesada parca aislada, la tela gastada y manchada, pero aún funcional. Metió sus pies en gruesas botas impermeables. Encontró su mochila, revisando su contenido con una eficiencia nacida de la memoria muscular. Un cuchillo, un iniciador de fuego, un pequeño botiquín de primeros auxilios, una cantimplora de agua. Era el fantasma de una vida que alguna vez vivió y se asentó sobre sus hombros como un peso familiar. Agarró la arrugada notificación de ejecución hipotecaria de la mesa y la arrojó a las brasas moribundas del fuego. El papel se enroscó, se ennegreció y se convirtió en ceniza. Un veredicto final anulado. Jake abrió la puerta y la tormenta lo saludó con un golpe físico. Kaiser salió al remolino blanco sin titubeo. Jake se ajustó la capucha, se inclinó hacia el viento y lo siguió. El mundo fuera de la cabaña era caos puro. La nieve era un asalto horizontal cegador y el viento mordía cualquier piel expuesta con dientes de hielo. La visibilidad era de menos de 10 pies. Para cualquier persona normal o cualquier animal normal, viajar sería imposible. Un acto suicida. Pero Kaiser no era un animal normal. No saltaba a través de la nieve. Se movía con un andar calculado de conservación de energía. Guió a Jake lejos del débil contorno del camino a la cabaña y se sumergió en el bosque espeso, usando los troncos masivos de abetos y cedros antiguos como cortavientos. Jake, un rastreador y superviviente experto, reconoció inmediatamente la inteligencia detrás de su ruta. El perro no estaba tomando el camino de menor resistencia. Estaba tomando el camino de menor observación. Se mantuvo en terreno bajo, siguiendo los contornos de la tierra de una manera que los protegería de la vista desde cualquier elevación más alta. Evitó prados abiertos, eligiendo empujar a través de matorrales densos y difíciles en lugar de exponerlos por un solo momento. Guió a Jake a través de un arroyo congelado en su punto más estrecho y protegido. Cada giro, cada elección, gritaba de planificación táctica. Esta era una ruta de infiltración militar, no un sendero de venados. Mientras caminaban, las horas se difuminaban en lo blanco, sin rasgos. Algo dentro de Jake comenzó a cambiar. La niebla espesa y sofocante de su depresión, el dolor constante y sordo de su pena, comenzó a retroceder. Fue reemplazada por un enfoque frío y agudo. Sus sentidos, largo tiempo latentes, cobraron vida. Notó la dirección del viento, la profundidad de la nieve, la estabilidad del suelo bajo sus pies. Su cuerpo, que había sentido como un peso de plomo durante años, ahora respondía con una eficiencia sombría y familiar. Ya no era un hombre esperando morir. Era un operador en una misión. No conocía el objetivo, pero confiaba en su guía. Observó a Kaiser, asombrado. El perro se movía con una certeza inquebrantable, deteniéndose ocasionalmente para mirar atrás, asegurándose de que Jake aún estaba con él. Sus ojos ámbar ardían brillantes contra la nieve. Era una brújula, un guía, un comandante silencioso liderando un equipo de 2 hombres a través de territorio enemigo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Kaiser redujo la velocidad. Habían llegado a la base de un masivo acantilado de granito, un muro vertical de piedra que se elevaba hacia la nieve, arremolinada, desapareciendo de la vista. Era un callejón sin salida, un lugar donde el bosque simplemente se detenía. Un pequeño hueco en su base ofrecía algo de respiro del viento implacable, y Kaiser guió a Jake hacia él. Jake se recostó contra la piedra fría, su aliento nublándose en el aire, sus músculos gritando en protesta. «Está bien, Leo», susurró al viento. «¿Y ahora qué?» Kaiser no descansó. Caminó a lo largo de la base del acantilado, olfateando intensamente.
Se detuvo en una sección que se veía idéntica al resto, una cara plana y sin rasgos distintivos de roca. Olfateó un punto particular cerca del suelo y luego miró hacia atrás a Jake. Gimió una vez, un sonido agudo y decidido. Luego levantó su pata derecha y la presionó firmemente contra una roca específica. La roca no era diferente de las demás, pero bajo la presión de la pata de Kaiser, se hundió ligeramente con un suave clic. Por un momento nada sucedió. Luego un zumbido bajo vibró a través de las suelas de las botas de Jake, un murmullo mecánico profundo que se sentía extraño en el corazón de la naturaleza salvaje. Una delgada y perfecta línea de luz apareció en la faz rocosa, trazando el contorno de un gran rectángulo. Con un siseo casi silencioso de hidráulica, la sección masiva de granito comenzó a retraerse hacia adentro, revelando no una cueva, sino una gruesa puerta de acero reforzada digna de una bóveda bancaria. La puerta se abrió, derramando una luz amarilla limpia y cálida hacia la ventisca rugiente. Revelaba un corredor moderno y estéril, un contraste marcado con la naturaleza salvaje y caótica afuera. Jake se quedó mirando, su mente negándose a procesar lo que sus ojos estaban viendo. La tormenta rugía detrás de él, un mundo de caos y muerte. Ante él había una puerta hacia un secreto imposible. Y, parado en el umbral, mirando hacia atrás como si dijera, ¿vienes?, estaba el perro. La pesada puerta de acero se cerró detrás de ellos con un suave y definitivo siseo. El sonido de una bóveda siendo sellada. El rugido de la ventisca fue instantáneamente cortado, reemplazado por un profundo silencio zumbante. El aire adentro era fresco, seco, y olía vagamente a ozono y aire filtrado. Un aroma tan limpio que se sentía extraño después del aire crudo y salvaje de las montañas. Jake se quedó mirando en la luz cálida y constante del corredor, su mente luchando por cerrar la brecha entre el mundo primitivo y rugiente que acababa de dejar y el ambiente estéril y futurista el que había entrado. Kaiser, el pastor alemán, sacudió el último resto de nieve de su pelaje y miró a Jake. Luego dio un ladrido suave y trotó confiadamente por el corredor. Sus patas no hacían ningún sonido en el suelo metálico suave. Después de un momento de dudoso aturdimiento, Jake lo siguió. El corredor se abría a una gran cámara circular que servía como el corazón de la instalación. Era un espacio construido para la función, no para la comodidad. Una simple litera de estilo militar estaba empotrada en una pared, su manta gris doblada con perfecta precisión. Una pequeña y eficiente cocineta con superficies de acero inoxidable ocupaba otra esquina. Pero la característica dominante de la habitación era la estación de trabajo. Era una impresionante configuración. Un semicírculo de monitores, teclados y lo que parecía equipo de comunicaciones de grado militar. Todo centrado alrededor de una gran pantalla principal. Un solo rack de servidores zumbaba silenciosamente cerca, sus luces verdes y ámbar parpadeantes, el único signo del inmenso poder contenido dentro. Este era el mundo de Leo, el mundo de datos, estrategia y secretos. Kaiser guió a Jake directamente a la silla ergonómica frente a la consola, y luego se acostó en su base, su deber como guía aparentemente completo. Descansó su cabeza sobre sus patas, sus ojos ámbar fijos en Jake, esperando. Tomando un respiro profundo, Jake se hundió en la silla. Se sentía extraño sentarse en un escritorio después de 7 años de evitar cualquier cosa que se pareciera a una vida estructurada. Tocó una tecla, y el monitor principal parpadeó a la vida. No mostró un escritorio acogedor, sino una cascada de mensajes de error. Directorio no encontrado. Tabla maestra de archivos corrupta. Fallo crítico del sistema. Una ola de desesperación lavó sobre Jake. Había seguido a este perro fantasma a través de una ventisca solo para ser recibido por un callejón sin salida. Una computadora rota. Pero entonces vio un solo cursor parpadeante en la esquina superior izquierda de la pantalla. Un símbolo del sistema. Era una puerta trasera. Una entrada para alguien que supiera lo que estaba haciendo. Parte de su entrenamiento de Ranger había incluido inteligencia de señales y recuperación básica de datos de campo. Habían pasado años, pero el conocimiento aún estaba ahí, enterrado profundamente. Con una determinación sombría, los dedos de Jake empuntraron el teclado.
El trabajo era lento, minucioso. No estaba solo recuperando archivos, estaba realizando arqueología digital. Evitó el sistema operativo corrupto, accediendo a los datos crudos en las unidades. Encontró fragmentos, pedazos de un rompecabezas esparcido y roto por lo que debió haber sido un programa de seguridad diseñado para borrar el sistema. Leo, parecía, había planeado para cada posibilidad, excepto el éxito completo. El primer archivo que logró restaurar fue un breve clip de video granuloso sin sonido. Mostraba a un grupo de hombres en uniformes estériles, sin marcas, reuniéndose con lo que Jake reconoció instantáneamente como insurgentes de alto nivel. Estaban intercambiando un maletín. La ubicación era inconfundiblemente la misma región en Afganistán donde su unidad había estado operando. Luego armó un registro de audio muy distorsionado. La voz de Leo, filtrada a través de capas de estática, estaba tensa. Las discrepancias en la inteligencia son demasiado consistentes. Apex Solutions nos está alimentando datos erróneos. Estoy seguro de ello. El momento de sus convoyos privados coincide con los picos de actividad enemiga. No es una coincidencia. Tengo que profundizar más. Apex Solutions, un contratista militar privado. Habían manejado logística y apoyo de inteligencia para la unidad de Jake. Se suponía que estaban de su lado. La sangre de Jake se heló. Siguió trabajando, sus dedos volando sobre el teclado, su mente acelerada. Descifró un archivo de texto. Era un libro mayor, una lista de transferencias bancarias internacionales entre corporaciones fantasma, todas vinculadas a Apex Solutions. Las cantidades eran asombrosas. Ya no estaba solo recuperando datos, estaba descubriendo una traición de escala inimaginable. Leo, trabajando como analista entre despliegues de combate, había tropezado con la traición definitiva. Un contratista estadounidense de confianza estaba colaborando activamente con el enemigo, vendiendo inteligencia para prolongar la guerra, todo por ganancias. Estaban consiguiendo que mataran a soldados para aumentar sus resultados finales. Finalmente, después de horas de trabajo, lo encontró. Un último archivo, más grande que los demás, enterrado en un sector protegido de la unidad. Era un archivo de video etiquetado simplemente para Jake. Ejecutó la secuencia de recuperación, su corazón latiendo contra sus costillas. La pantalla parpadeó y luego una imagen se resolvió. Era Leo. Estaba sentado en esta misma silla, luciendo demacrado y exhausto, pero sus ojos ardían con una luz feroz y resuelta. Era la mirada que tenía justo antes de una misión, la mirada que decía que había aceptado los riesgos y estaba listo para lo que viniera después. Jake comenzó, su voz clara pero tensa. Si estás viendo esto, entonces tenía razón. Y lo siento. Lo siento mucho. Tuve que arrastrarte a esto. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando casi a un susurro. Es Apex. Están sucios. Han estado jugando en ambos lados durante años, haciéndose ricos con nuestra sangre. Encontré la prueba, Jake. Las transacciones, las comunicaciones, todo está aquí, en algún lugar de estas unidades. Lo he escondido lo mejor que pude. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. Saben que estoy cerca. Este próximo despliegue, al que saldremos mañana, es una trampa. Lo sé. Van a golpearnos y van a hacer que parezca el enemigo. Van a intentar silenciarme definitivamente. Las lágrimas brotaron en los ojos de Jake, calientes y agudas. Había pensado que era mala suerte, una misión que salió mal, pero fue una ejecución planificada, una emboscada. Tengo que ir, continuó Leo, su voz endureciéndose. Si me echo atrás ahora, lo sabrán con seguridad y vendrán por ambos. Esta es la única manera. Al menos así, puedo asegurarme de estar ahí para cubrirte cuando todo se vuelva malo. Miró hacia abajo, y por un momento la cámara se movió hacia Kaiser, que era solo un perro joven entonces, acostado fielmente a sus pies. «Cuida de Kaiser por mí, ¿quieres?» La voz de Leo se quebró por primera vez. «Es más inteligente que la mayoría de la gente que conozco. Te llevará aquí. El mecanismo de entrada está vinculado a una placa de presión que solo él conoce. Es mi último recurso. Mi fantasma en la máquina». Miró de nuevo a la cámara.
directamente a Jake, una sonrisa triste jugando en sus labios. Siempre fuiste el mejor soldado, Jake. El escudo. Yo solo era el tipo que te señalaba en la dirección correcta. Así que te estoy señalando ahora. Una última vez. Termina esto por mí. Por todos los chicos que perdimos por culpa de ellos. Sé que puedes. Siempre lo he sabido. La pantalla se oscureció. Jake se sentó en el silencio zumbante del búnker. Las últimas palabras de su mejor amigo resonando en el aire estéril. El dolor que lo había vaciado durante 7 años aún estaba ahí. Pero ahora se unía con algo más. Una ira fría, pura y clarificadora. Su culpa había sido un veneno, diciéndole que había fracasado en proteger a su amigo. Pero la verdad era mucho peor. Leon no había sido una víctima de la guerra. Había sido un sacrificio. Asesinado. Miró hacia abajo a Kaiser. El viejo perro había levantado su cabeza y lo estaba observando. Sus ojos ámbar, llenos de una sabiduría triste y antigua. La misión ya no era un misterio. El legado ya no era una pregunta. Era una carga, un deber, un honor. Era una promesa a un hombre muerto. Y Jacob Thorne era un hombre que cumplía sus promesas. La oscuridad que siguió al mensaje final de Leo era más pesada que el silencio que lo había precedido. Era una oscuridad llena de verdad y traición. Un vacío donde 7 años de culpa mal colocada habían sido violentamente tallados, dejando atrás la herida cruda y ardiente de un asesinato no vengado. Jake se quedó inmóvil, el resplandor de los monitores pintando su rostro en un relieve marcado. Sus nudillos estaban blancos donde agarraba el borde del escritorio. Kaiser, el pastor alemán, gimió suavemente del suelo, sintiendo la tormenta que ahora rugía dentro del hombre. Empujó su cabeza contra la pierna de Jake, una presencia silenciosa que lo anclaba. El toque rompió el hechizo. Jake tomó un aliento estremecedor, el aire un raspado doloroso en sus pulmones. El soldado, el operador que había estado latente durante tanto tiempo, tomó el mando. El dolor era un lujo, la ira era un combustible, pero el propósito requería un plan, y un plan requería inteligencia. Necesitaba entender este lugar, este legado, esta fortaleza. Con una resolución renovada, se puso de pie. Su primera prioridad era un barrido táctico completo. Tenía que conocer el diseño, las capacidades y las vulnerabilidades de su nuevo centro de comando. Kaiser caminaba silenciosamente a sus talones, una sombra gris siguiéndolo mientras comenzaba una exploración metódica. La cámara principal era el corazón, pero varios corredores se ramificaban de ella. Encontró un pequeño baño funcional con una ducha de reciclaje de agua. Encontró una despensa de almacenamiento, abastecida con suficiente comida no perecedera y suministros médicos para durar años. Todo estaba sellado al vacío, organizado y etiquetado con la precisa letra de estilo militar de Leo. Cada detalle hablaba de una planificación meticulosa a largo plazo. En la sala de operaciones principal, regresó a la computadora. Enterrada en un sector no corrupto del servidor, había una carpeta etiquetada Instalación. Estaba bloqueada, pero la pista de contraseña era una sola pregunta. ¿Dónde nos conocimos por primera vez? Jake sonrió sombríamente. Fort Benning. Tecleó el nombre de la base de entrenamiento y la carpeta se abrió. Contenía un tesoro de documentos. Los primeros que abrió eran copias escaneadas de planos antiguos y amarillentos. El membrete era oficial, llevando el sello del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, datado de 1961. El título decía, Estación de Retransmisión de Comunicaciones para Continuidad de Gobierno, Sector de las Cascadas. Todo encajó en su lugar. Este no era el búnker de un preparacionista. Esto era una reliquia desmantellada de la Guerra Fría. Un nodo endurecido en una red diseñada para asegurar que el gobierno aún pudiera funcionar después de una guerra nuclear. Fue construido para ser invisible, inexpugnable
y completamente autosuficiente. Más profundo en la carpeta, encontró documentos más recientes. Un contrato de venta de la Administración de Servicios Generales, fechado hace 10 años, transfiriendo la escritura del puesto de exploración geológica abandonado a una corporación fantasma de la que Jake nunca había oído hablar. Y detrás de la corporación, un solo agente de compras, Leo Vance. Una nueva ola de asombro lavó sobre Jake. Leo no había construido solo un escondite. Había adquirido una pieza de infraestructura militar olvidada, un fantasma del pasado, y meticulosamente le había resucitado. Había pasado años convirtiendo esta tumba olvidada en un escudo. Siguiendo los esquemas originales, Jake encontró una puerta marcada como utilidades. Dentro, el zumbido bajo que había sentido a través del búnker se hizo más pronunciado. La habitación estaba dominada por una máquina compacta y silenciosa, que era la fuente de toda la energía. Una pantalla digital en su costado decía: generador geotérmico, estado nominal, tiempo de actividad 10 años, 4 meses. Debajo, otra pantalla detallaba el consumo de energía. Durante los últimos 7 años, la instalación había estado en un estado de hibernación casi total, consumiendo solo energía minúscula para mantener el control climático y mantener los sistemas informáticos centrales en espera. El momento en que Kaiser había activado la puerta, el sistema había rugido a la vida, llevando cada circuito y luz en la instalación a estado operacional completo. Vio la bomba de agua de pozo profundo, el sistema de filtración de aire de grado militar con sus filtros químicos y biológicos, los servidores endurecidos. Esta fortaleza podría sobrevivir a cualquier cosa. Había sido construida para resistir el fin del mundo y Leo la había reutilizado para su propia guerra privada. Pero al cruzar las nuevas disposiciones digitales que Leo había creado con los planos originales de la Guerra Fría, Jake notó una discrepancia. En la cámara principal, detrás de la pared donde estaba la cocineta, los planos originales mostraban una fundación sólida de roca madre. Los planos de Leo mostraban un espacio hueco, una habitación oculta. Regresó a la habitación principal, Kaiser observándolo con ojos inteligentes. Pasó sus manos a lo largo de los paneles de pared metálicos lisos detrás del pequeño mostrador. Eran sin costuras, fríos al tacto, pero en la esquina, casi perfectamente oculta en las sombras, encontró una pequeña hendidura casi invisible. La presionó. Hubo un suave clic, y una sección de la pared se deslizó con el mismo siseo hidráulico silencioso que la entrada principal, revelando una cámara oscura y estrecha más allá. A medida que las luces parpadeaban automáticamente, la respiración de Jake se cortó en su garganta. Este era el arsenal. No era una colección de armas, era una declaración de intención. Montado en la pared del fondo, sostenido en un lugar de honor, había un rifle BCM Resi 16. Era el arma de un soldado, perfectamente configurada. Una óptica Trillicon Acox se sentaba en el riel superior, proporcionando precisión letal a cualquier rango. Un supresor negro y elegante estaba unido al cañón, una herramienta para un fantasma. Un módulo de luz táctica y láser estaba montado al costado. Era una extensión de la voluntad de un guerrero y se sentía tan familiar en las manos de Jake como su propio latido del corazón. Debajo, colocados en insertos de espuma cortados a medida, había una pistola Sig Sauer P216, una docena de cargadores completamente cargados para ambas armas y un cuchillo de combate. En estantes al costado había 2 jetes de armadura corporal, un kit de trauma completamente abastecido, gafas avanzadas de visión nocturna y radios encriptadas. Este no era solo un arsenal. Era un mensaje. Leo no le había dejado simplemente armas. Le había dejado sus armas, las herramientas de su oficio compartido, preparadas con el cuidado de un profesional y la comprensión de un hermano. Había anticipado este momento, esta transferencia de la antorcha. Sabía que si la verdad alguna vez viera la luz del día, tendría que ser protegida por la fuerza de las armas. Jake recogió el rifle. El peso era perfecto. El equilibrio era un viejo amigo olvidado. Revisó la acción.
el movimiento suave y limpio. El acero frío se sentía más real que cualquier cosa que hubiera tocado en 7 años. El hombre roto que había seguido a un perro hacia una ventisca se había ido. El veterano que había recibido una notificación de ejecución hipotecaria había sido quemado en cenizas en la chimenea. En su lugar estaba un soldado, armado con una furia justa y una misión entregada desde la tumba. Accionó el mango de carga. El sonido, un agudo crujido metálico que resonó en la fortaleza silenciosa. Era el sonido de una promesa siendo hecha. Miró hacia abajo a Kaiser, quien se había puesto de pie y estaba parado a su lado. Un centinela silencioso. La fortaleza estaba segura. El legado estaba comprendido. La guerra acababa de comenzar. Varios días pasaron en el zumbido silencioso de la fortaleza. Afuera, la ventisca había agotado su furia, dando paso a un mundo de blanco pristino y silencioso bajo un sol frío y claro. Dentro, una transformación estaba teniendo lugar. El recluso demacrado y atormentado estaba siendo sistemáticamente borrado, reemplazado por el soldado que alguna vez había sido. Jake había usado el baño espartano para afeitarse la espesa barba rebelde, revelando la línea de mandíbula dura y determinada debajo. Había recortado su cabello. Sus movimientos ya no eran lentos con desesperación, sino nítidos y eficientes. La cabaña había sido una tumba. Este búnker era un crisol, quemando la debilidad de los últimos 7 años y reforjando al hombre dentro. Había pasado cada momento de vigilia en la terminal de computadora, absorbiendo las montañas de datos que Leo había recopilado. Aprendió las estructuras corporativas, los nombres, las líneas de tiempo. Tenía una imagen clara de la conspiración, pero era una imagen dibujada de evidencia circunstancial, registros financieros, registros de misión redactados y las propias notas de audio especulativas de Leo. Tenía el humo, pero no tenía el arma. El arma, lo sabía, estaba encerrada en un solo contenedor de archivos encriptados masivo en el servidor principal. Estaba nombrado con el típico estilo de Leo para lo dramático. Valhalla. Durante 2 días, Jake había lanzado cada herramienta de descifrado que conocía contra él, pero el archivo permanecía sellado. Una bóveda digital impenetrable. Estaba protegido por un nivel de encriptación de grado militar que nunca había encontrado antes. Frustrado, comenzó a buscar una clave, una pista, cualquier cosa que Leo pudiera haber dejado. Escudriñó el servidor, excavando en particiones ocultas y archivos del sistema. Eventualmente, encontró un solo archivo de texto protegido por contraseña llamado migas de pan. El aviso de contraseña era una pregunta que solo él podía responder. La cresta en Korengal. Un fantasma de un recuerdo surgió. Un tiroteo en 2012. Acorralado, sin munición, Leo colocando fuego de supresión con una ametralladora, atrayendo la atención del enemigo mientras Jake se arrastraba hacia la seguridad. El nombre de la cresta que habían sostenido contra probabilidades imposibles. Tecleó. Shepherd's Hill. El archivo se abrió. Era una nota de Leo. Jake, si estás leyendo esto, estás en la puerta final. Valhalla es todo el asunto, todo lo que necesitas, todo sin redactar. El arma humeante, la confesión, la orden de muerte. Pero la encriptación es una bestia. Es una clave de 2 partes. La primera parte está incrustada en este sistema. La segunda parte, la clave final, tiene que ser solicitada de un viejo servidor de archivo militar desmantelado. Es un servidor fantasma, técnicamente fuera de línea, pero lo mantienen funcionando. La clave está vinculada a mi viejo número de servicio. Aquí está el problema. Esta es la trampa. Estoy casi seguro de que Apex tiene un cable trampa en ese servidor. Una alarma silenciosa vinculada a esa clave específica. No pudieron eliminar los archivos profundos del ejército, pero pudieron vigilarlos. Hacer la solicitud es la única manera de abrir el archivo, pero hacerlo creará una pequeña huella digital. Un susurro en la oscuridad. Apuesto a que todavía están escuchando ese susurro.
Es una apuesta, hermano. El minuto que abras ese archivo, el reloj comienza a correr. Sabrán que alguien tiene mi legado. Y vendrán por ti. Pero es la única manera. Buena suerte. Leo. Jake se recostó, las palabras colgando en el aire silencioso. Durante 7 años, había vivido como un fantasma. Su misión principal, permanecer invisible. Ahora se le pedía que encendiera una baliza, que anunciara deliberadamente su presencia a los mismos monstruos que habían asesinado a su mejor amigo. Esconderse había sido su escudo. Esta nota le pedía que lo tirara y tomara una espada. Caminó hacia el arsenal. El aire frío de la habitación oculta un bálsamo en su piel. Miró el rifle BCM colgando en la pared. Miró a Kaiser, quien lo había seguido y ahora estaba sentado observando. Su cabeza ladeada como si entendiera el peso del momento. El perro era la encarnación viviente del plan de Leo. Un plan que no involucraba esconderse para siempre. Era un plan de acción, de confrontación, de justicia. El debate fue corto. No había verdadera elección. Dejar el archivo bloqueado era dejar que el sacrificio de Leo fuera por nada. Era dejar que Apex ganara. No había llegado tan lejos para retirarse de nuevo a las sombras. Regresó a la terminal. Pasó la siguiente hora preparándose, construyendo una serie de muros digitales alrededor de sí mismo. Configuró el sistema del búnker para enrutar la solicitud de conexión a través de una cadena de proxies encriptados, rebotando la señal por todo el globo, desde servidores en Islandia hasta Singapur hasta Brasil. No lo haría invisible, pero lo convertiría en un fantasma, un parpadeo de datos difícil de localizar. Con un aliento profundo, inició la secuencia. La línea de comando se desplazó por la pantalla. Por primera vez desde que había llegado, el búnker estaba conectado al mundo exterior. La solicitud fue enviada. Unos segundos de silencio agonizante pasaron. Luego apareció una nueva línea de código. Clave recibida. Inmediatamente cortó la conexión. Todo el proceso había tomado menos de 15 segundos. Aplicó la nueva clave al archivo Valhalla. Una barra de progreso apareció en la pantalla y esta vez comenzó a llenarse. Descifrado completo. Un nuevo directorio se abrió y su contenido inundó la pantalla. Órdenes de misión sin redactar con evaluaciones de amenazas falsificadas, firmadas por un ejecutivo de Apex. Grabaciones de audio de llamadas telefónicas, las voces de hombres sin conciencia discutiendo números de bajas como si fueran precios de acciones. Imágenes satelitales mostrando hardware de Apex siendo entregado a fortalezas insurgentes. Estaba todo ahí. Innegable. Completo. Lo tenía el arma. Cientos de millas de distancia, en una elegante oficina de paredes de vidrio en la cima de un rascacielos, en Reston, Virginia, un hombre estaba parado mirando la ciudad expansiva abajo. Elias Thorne era un hombre esculpido de hielo y ambición. A finales de sus 40, llevaba un traje de carbón a medida que probablemente costaba más que toda la cabaña de Jake. Ni un solo cabello gris estaba fuera del lugar. En su cabello plateado negro perfectamente peinado. Era guapo de una manera severa y depredadora. Su rostro compuesto de ángulos agudos y ojos fríos e inteligentes. Un ex coronel, en inteligencia del ejército, hacía mucho que había cambiado su uniforme por la armadura mucho más lucrativa del poder corporativo. Era el jefe de seguridad para Apex Solutions, y lo dirigía con la misma eficiencia despiadada con la que alguna vez había dirigido operaciones encubiertas. Un campanilleo tranquilo sonó en su puerta. Un joven analista de aspecto nervioso entró sosteniendo una tableta. «Señor», comenzó el analista, su voz tensa, «tenemos una bandera del viejo sistema Cerberus». Elías se volvió lentamente, su rostro una máscara ilegible. «Cerberus. Ha estado latente durante años». «Sí, señor. Por eso es una bandera roja. Se hizo una solicitud al servidor de archivo del DoD para una clave de descifrado muy específica, una vinculada al registro de servicio de un activo fallecido, un analista llamado Leo Vance». La expresión de Elías no cambió, pero una quietud peligrosa se instaló sobre él. «Vance. Ese fue el incidente en la provincia de Kunar, 2018. Sí, señor. La señal estaba fuertemente enmascarada.
enrutada por todo el planeta, pero logramos aislar un punto de origen probable. Un sector remoto, escasamente poblado. Las montañas Cascade, Oregón. Elias Thorne permitió que una pequeña sonrisa fría tocara sus labios. Siempre había sabido que este día podría llegar. Se había preguntado durante 7 años qué había sido del trabajo no recuperado de Vance. Había asumido que se había perdido para siempre en el caos de esa emboscada. Se había equivocado. Se volvió hacia un gran mapa holográfico de los Estados Unidos en su pared y amplió la región resaltada en Oregón. Un fantasma finalmente había salido a la superficie. «Activa la fuerza de Talea Omega», dijo Elías. Supuso un mandato frío y escalofriante. Protocolo de recuperación completa. Quiero el activo y quiero el cabo suelto atado. Hizo una pausa, sus ojos fríos fijos en el mapa. Permanentemente. En el momento en que la evidencia fue desbloqueada, la atmósfera en el búnker cambió. El zumbido silencioso de los servidores, una vez un sonido de santuario, ahora se sentía como el tic-tac de un reloj de cuenta atrás. Jake sabía que había comenzado una guerra. Había pateado el avispero y el enjambre estaba en camino. No había miedo, solo una claridad fría y aguda que había estado ausente de su vida durante 7 largos años. Ya no era un hombre a la deriva en el pasado. Era un soldado con un objetivo, enfrentando una amenaza tangible. Pasó la primera hora comprometiendo la totalidad del archivo Valhalla a un chip de datos endurecido de grado militar. Trabajó con una velocidad y precisión que se sentía como un idioma olvidado regresando a su lengua. Sus manos se movían con seguridad sobre el teclado, encriptando el chip con sus propios códigos. Estaba creando un segundo frente, asegurando que el legado de Leo pudiera sobrevivir incluso si la fortaleza caía. Mientras terminaba, una voz femenina tranquila y sintetizada, sorprendentemente clara, resonó a través de la cámara. Alerta de proximidad. Vehículo aéreo no identificado detectado. Sector 7. Altitud 500 metros y descendiendo. La cabeza de Jake se levantó bruscamente. En uno de los monitores auxiliares, un mapa topográfico de las montañas circundantes cobró vida. Un solo punto rojo, representando el dron, estaba lentamente rodeando el área de la pared del acantilado. Estaban reconociendo. La caza había comenzado. Una extraña sensación de calma lo lavó. La ansiedad que había sido su compañera constante durante años, el terror roedor de pesadillas y recuerdos se evaporó. Esto era diferente. Este era un enemigo que podía ver, una amenaza que podía combatir. Durante 7 años había sido perseguido por fantasmas que no podía tocar. Ahora los fantasmas estaban enviando hombres con armas. Y eso era un lenguaje que Jake entendía perfectamente. Se movió al arsenal oculto, sus pasos seguros y firmes. Se quitó su camisa de franela gastada y se puso una capa base térmica oscura, seguida por el chaleco portaplacas ligero. Ajustó las correas con fuerza, la presión familiar un abrazo reconfortante. Enfundó la pistola Sig Sauer, deslizando un cargador de repuesto en una bolsa en el chaleco. Recogió el rifle BCM, la realidad fría y dura del arma una confirmación final de su nuevo propósito. Ya no se estaba escondiendo, se estaba preparando para la batalla. Regresó a la consola principal, con la intención de activar los sistemas defensivos del búnker. Escaneó la interfase buscando los comandos correctos. Encontró esquemas, redes eléctricas y sistemas de soporte vital, pero nada etiquetado como defensa o táctico. Leo, el maestro de los secretos, lo había enterrado más profundo. Como si sintiera su frustración, Kaiser se levantó de su lugar en el suelo. El viejo perro caminó con propósito tranquilo hacia una sección aparentemente en blanco de la pared junto al rack del servidor principal. Empujó un panel específico, casi invisible con su nariz. Con un suave campanilleo, el monitor principal frente a Jake parpadeó. El directorio de archivos fue reemplazado por un impresionante mapa holográfico tridimensional de la ladera de la montaña. El punto rojo del dron era claramente visible, pero ahora también lo eran docenas de iconos verdes, esparcidos por todo el terreno. Jake miró con asombro. Estaba viendo el sistema nervioso de la fortaleza. Vio los iconos de los sensores de movimiento perimetrales, los detectores sísmicos y, lo más importante, un poderoso bloqueador de señal de área amplia.
Encontró el comando para activarlo, y un momento después, el punto rojo del dron en el mapa comenzó a parpadear antes de volverse gris. Señal perdida, leyó la pantalla. Había cegado su ojo en el cielo. Pero Kaiser no había terminado. El perro caminó hacia una baldosa específica en el suelo, una que se veía idéntica a todas las demás. La golpeó 2 veces con su pata. Una sección del suelo se deslizó, revelando un compartimento empotrado. Dentro había un pequeño panel con una serie de interruptores y activadores remotos. Un diagrama en la parte interior de la tapa mostraba que estaban conectados a una serie de trampas no letales que Leo había diseñado en el paisaje circundante. Cargas concusivas para desorientar. Redes ocultas. Emisores estroboscópicos de alta intensidad. El perro luego trotó por el corredor de utilidades principal, deteniéndose en lo que Jake había asumido que era un callejón sin salida. Empujó una gran tubería de agua aislada con su cabeza. Con un siseo de hidráulica, toda la sección de la pared se retrajo, revelando un pasaje estrecho y oscuro que se inclinaba abruptamente hacia abajo. Era un túnel de escape, un agujero de escape, uno de los muchos secretos que este lugar aún guardaba. Jake siguió al perro de vuelta a la cámara principal, su mente girando con el puro genio de las preparaciones de su amigo. Leo no solo había construido una fortaleza, había creado un arma completamente interactiva, y había hecho de su compañero más verdadero y leal la clave viviente. Se sentó en el borde de la litera, el rifle descansando en su regazo. Kaiser vino a él, descansando su pesada cabeza en la rodilla de Jake. Jake miró hacia abajo a esos ojos ámbar inteligentes y finalmente rompió el silencio. Realmente pensó en todo, ¿verdad, chico? Dijo, su voz espesa de emoción. Acarició la amplia cabeza del perro, sus dedos trazando las viejas cicatrices ocultas en el pelaje espeso. Sabía que venían por él y aún así caminó directamente hacia ello, el hombre más valiente que conocí. Pensó en todas las veces que habían confiado el uno en el otro, la confianza no hablada que los había mantenido vivos en situaciones imposibles, y se dio cuenta de que el acto final de Leo había sido la expresión definitiva de esa confianza. Había confiado en que Jake entendería, había confiado en que Kaiser sería su mensajero, y había confiado en ellos juntos para terminar la guerra que había comenzado. ¿Nos dejó esta lucha, Kaiser?, susurró Jake, recostando su cabeza contra la pared fría. Solo tú y yo ahora. Somos todo lo que queda del equipo. En ese momento, el vínculo entre ellos se solidificó en algo inquebrantable. Ya no era un hombre y un animal, eran 2 soldados en la misma trinchera, unidos por una lealtad compartida a un comandante caído. Era un pacto, una promesa solemne hecha al fantasma de Leo Vance. Ver su misión hasta el final. Una nueva alerta sonó a través de la cámara, sacando a Jake de sus pensamientos. Múltiples firmas terrestres detectadas, 5 kilómetros de distancia y acercándose rápidamente. Jake se puso de pie, el rifle sintiéndose ligero en sus manos. Se movió al mapa holográfico, Kaiser a su lado. Varios iconos rojos ahora se movían constantemente hacia su posición. Una manada de lobos cerrando sobre su presa. Venían. Jake miró hacia abajo a Kaiser, quien lo miró hacia arriba, un gruñido bajo retumbando en su pecho. Estaban superados en número. Estaban superados en armas. Estaban atrapados en una tumba a kilómetros de la civilización. Y por primera vez en 7 años, Jacob Thorne se sentía verdaderamente vivo. Él y su compañero estaban listos. El mapa holográfico era un campo de batalla silencioso en 3 dimensiones. Los iconos rojos que representaban a los mercenarios de Thorne se movían con una gracia predatoria escalofriante, extendiéndose desde su punto de inserción para formar un círculo de cierre perfecto alrededor de la pared del acantilado. No eran una turba desorganizada, eran una manada de lobos, profesionales y disciplinados, usando formaciones de barrido y limpieza, de manual. Jake observó su avance metódico, un nudo frío de respeto apretándose en su intestino. Estos no eran matones de segunda categoría, eran operadores de nivel 1, el tipo de hombres con los que alguna vez había luchado codo a codo. Apex Solutions había enviado a sus mejores. Los vio pausar,
intentando lanzar drones tácticos más pequeños para obtener una vista del terreno desde arriba. Pero el poderoso bloqueador de señal del búnker llenaba el aire con una tormenta de ruido blanco. En el mapa, sus señales de comunicación aparecían como parpadeos débiles y frustrados que morían a centímetros de su fuente. Estaban sordos y ciegos, reducidos a usar señales de mano para coordinar su búsqueda. Era un testimonio de la previsión de Leo, una poderosa primera línea de defensa que había comprado a Jake tiempo precioso. Pero el mapa, aunque útil, solo mostraba posiciones. Jake necesitaba ojos en el terreno. Necesitaba ver a su enemigo, estudiar su equipo, sus números, su comportamiento. Escaneó la consola principal, sus dedos volando sobre la interfaz buscando controles de cámara. Encontró el sistema, pero estaba bloqueado, protegido por otra capa de los protocolos de seguridad exasperantes y brillantes de Leo. Probó algunos códigos de anulación, su frustración aumentando. Podía escuchar al enemigo rodeando su tumba, pero no podía verlos. Kaiser, quien había estado sentado tranquilamente a su lado, pareció sentir el cambio en el estado de ánimo de Jake. El perro se puso de pie, estiró su poderoso marco y caminó hacia la pared lejana del centro de comando. Incrustadas en la superficie metálica lisa, había una serie de losas de piedra decorativas, cada una con la impresión distintiva de un fósil. Una en la parte inferior contenía el hermoso patrón en espiral de una amonita. Era el tipo de detalle único que Leo había apreciado. Kaiser olfateó el fósil de amonita, luego miró hacia atrás a Jake. Levantó su pata derecha y la presionó firmemente en el centro de la espiral del fósil. El monitor principal frente a Jake inmediatamente parpadeó. El mapa holográfico fue reemplazado por una cuadrícula de 16 transmisiones de video de alta definición. Su aliento se cortó en su garganta. Las imágenes eran cristalinas, transmitidas desde diminutas microcámaras brillantemente ocultas, escondidas en piñas, detrás de escamas de corteza y dentro de fisuras en la roca. Tenía una vista completa de 360 grados de todo el perímetro. Podía verlos ahora. 8 de ellos, moviéndose con la eficiencia silenciosa y mortal de hombres que eran maestros de su oficio. Estaban vestidos con equipo táctico negro de última generación, portando carabinas suprimidas. Barrían el área, sus ojos constantemente escaneando cualquier señal de una perturbación en la nieve, cualquier indicio de una entrada oculta. Pero no encontraron nada. El camuflaje de Leo era perfecto. La fortaleza permanecía como un fantasma. Mientras observaba, la voz tranquila y sintetizada de la IA del búnker habló de nuevo. Alerta. Aumento de energía hostil detectado. Guerra electrónica de contrafrecuencia activa. Intentando eludir protocolos de bloqueo. En un monitor lateral, un esquema de red eléctrica comenzó a parpadear con advertencias rojas. Un ataque electrónico masivo de fuerza bruta estaba siendo dirigido hacia ellos. Un intento de abrumar el bloqueador. La salida del generador geotérmico se disparó peligrosamente. Sobrecarga del sistema inminente. Parpadeó un mensaje en letras rojas en negrita. Las luces en el búnker parpadearon. El corazón de Jake martilleó contra sus costillas. Se lanzó de vuelta a la consola, buscando controles de gestión de energía, una manera de desviar energía de sistemas no esenciales para aumentar la salida del bloqueador. Pero todo estaba bloqueado, automatizado. El sistema fue diseñado para ser autorregulado y estaba perdiendo la batalla. Justo cuando una alarma de fallo de sistema comenzó a sonar, Kaiser actuó de nuevo. Se movió rápidamente a un panel de utilidades colocado bajo en la pared, un lugar que Jake había asumido que era una simple caja de conexiones. El perro usó su nariz para abrir la pequeña cubierta, revelando un grupo de cables y conductos empaquetados. Oculta profundamente dentro había una pequeña palanca empotrada, apenas visible al ojo humano. Con un movimiento preciso y deliberado, Kaiser empujó la palanca hacia un lado con el borde de su hocico. Instantáneamente, la alarma ensordecedora se cortó. Las luces en el búnker se estabilizaron. En el monitor de red eléctrica, Jake observó asombrado cómo un nuevo esquema aparecía. Un sistema de energía auxiliar secundario que ni siquiera había sabido que existía vino en línea, su energía fluyendo directamente al bloqueador de señal, reforzándolo. El aumento de energía hostil fue repelido, y el sistema se estabilizó, ahora más fuerte que antes. Jake se recostó en su silla, un aliento lento escapando de sus labios. Miró al perro,
quien había regresado a su lado como si nada hubiera pasado. Estaba verdaderamente asombrado. Leo no solo había entrenado a Kaiser, lo había integrado en la arquitectura misma de la fortaleza. El perro era una clave biomecánica, una interfaz viviente y respirante para las funciones más críticas del búnker. Era una medida de seguridad que no podía ser hackeada, un guardián que conocía los secretos de la máquina que había jurado proteger. Jake se agachó y descansó su mano en la cabeza de Kaiser, un gesto silencioso de profundo respeto. Con la crisis inmediata evitada, regresaron a observar al enemigo. Jake observó a los mercenarios reagruparse. Su líder, un hombre alto cuyo rostro estaba oscurecido por un casco y gafas, recibió un informe de uno de sus hombres, quien señaló enojado su propio auricular silencioso. Su frustración era palpable. Estaban parados directamente encima de su premio, pero estaban completamente ciegos y sordos a él. Estaban cazando un fantasma y rápidamente se daban cuenta de que eran ellos quienes estaban atrapados en la oscuridad. Jake sintió una satisfacción sombría. Leo no solo había construido un escudo, había forjado un arma que convertía la superioridad tecnológica del enemigo en una debilidad paralizante. El líder de los mercenarios se quedó parado durante un largo momento, su postura irradiando furia controlada. Luego dio una serie de señales de mano agudas y decisivas. El equipo detuvo su búsqueda infructuosa. Comenzaron a quitarse pesadas mochilas de sus espaldas, sacando equipo que era mucho más rudimentario y mucho más peligroso. Jake reconoció los componentes inmediatamente: sensores sísmicos, unidades de radar de penetración terrestre, equipo de perforación. Su búsqueda de alta tecnología había fallado. Ahora se estaban preparando para desgarrar la montaña pieza por pieza para encontrar lo que estaba oculto dentro. La guerra invisible de señales había terminado. El asedio físico estaba a punto de comenzar. La atmósfera dentro del centro de comando era tensa, con una presión silenciosa y creciente. La guerra de señales había sido ganada, pero Jake sabía que era solo una victoria preliminar. En la pantalla multipanel, observó a los 8 mercenarios trabajar con un profesionalismo escalofriante y desapegado. Ya no buscaban sin rumbo. Habían pasado a una nueva fase, mucho más peligrosa. Bajo la dirección de su líder invisible, establecieron un patrón de cuadrícula meticuloso en el bosque cubierto de nieve frente a la pared del acantilado. 2 hombres comenzaron a barrer metódicamente esta cuadrícula con un dispositivo que parecía un carrito de empuje de alta tecnología. Jake lo reconoció instantáneamente. Radar de penetración terrestre, GPR. Ya no buscaban una puerta. Estaban mapeando la Tierra misma, buscando cualquier vacío antinatural, cualquier espacio hueco que no perteneciera. Simultáneamente, otros miembros del equipo desplegaron una serie de pequeños sensores con púas, clavándolos profundamente en el suelo congelado. Detectores sísmicos. Estaban creando un mapa subterráneo detallado, y con cada minuto que pasaba, su imagen digital del mundo bajo sus pies se volvía más clara. Jake observó una representación en tiempo real de su escaneo en su propio mapa holográfico. Vio la señal del GPR lentamente pintando una imagen de la roca y el suelo. Era solo cuestión de tiempo, quizá 1 hora, tal vez 2, antes de que la anomalía masiva hecha por el hombre del búnker apareciera en sus pantallas tan claramente como un tumor en una radiografía. Las paredes de la fortaleza, una vez un símbolo de seguridad, ahora se sentían como las fauces cerrándose de una trampa. Estaba siendo acorralado, no por hombres, sino por tecnología metódica e ineludible. Esperar era morir. Permanecer a la defensiva era ceder la batalla. Leo le había dado una fortaleza, pero una fortaleza era inútil sin un soldado dispuesto a luchar fuera de sus muros. La decisión no nació de pánico, sino de realidad táctica fría y dura. Tenía que contraatacar. Tenía que interrumpir su operación, romper su enfoque, recordarles que el fantasma que estaban cazando tenía dientes. Se movió con un propósito fluido y renovado. Se puso la parca aislada sobre su armadura corporal, colgó el rifle BCM sobre el hombro y aseguró una pequeña mochila que contenía algunos de los activadores remotos para las trampas no letales, un par de binoculares y cargadores de repuesto. Estaba saliendo del centro de comando y regresando al campo de batalla. Se volvió hacia Kaiser, quien observaba sus preparativos con una mirada inquebrantable. El perro gimió, una nota baja de preocupación y comprensión.
Jake se arrodilló, mirando al viejo perro directamente a los ojos. «Volveré», dijo, su voz baja y firme. «Tú tienes el reloj. Guarda este lugar, chico. Guarda nuestra retaguardia». Era una orden, no una petición. Kaiser respondió no con un ladrido, sino con una quietud tranquila y resuelta. Se sentó, su postura alerta, sus ojos fijos en los monitores. Entendió su deber. Era el guardián de la fortaleza. Jake le dio una última palmada firme en la cabeza y luego se dio la vuelta, desapareciendo en el estrecho pasaje oculto que conducía hacia el oscuro corazón de la montaña. El aire en el túnel era helado y olía a piedra húmeda y tierra antigua. Era un apretón estrecho con la mochila puesta, forzándolo a moverse de lado, una mano en la pared fría y tallada toscamente. El pasaje se inclinaba hacia abajo durante lo que pareció 100 yardas antes de abrirse a una pequeña cornisa resbaladiza. Debajo de él había una escena de un mundo olvidado, un arroyo subterráneo, su agua tan negra y brillante como la obsidiana, fluía silenciosamente a través de una caverna natural. El único sonido era el goteo gentil y rítmico del agua de las estalactitas muy arriba. Esta era la genialidad del diseño de Leo. Ningún GPR o sensor sísmico podía mapear efectivamente lo que yacía debajo de un cuerpo de agua en movimiento. Era la falla perfecta en su red tecnológica. No había tiempo para dudar. Sosteniendo el rifle en alto, Jake tomó un aliento profundo y salió de la cornisa. El impacto del agua helada fue un golpe físico. Robó su aliento y envió 1000 agujas de frío a su piel. Por un momento, sus músculos se congelaron, pero su entrenamiento y adrenalina tomaron control. Pateó desde el fondo, sumergiéndose completamente en la oscuridad aplastante y silenciosa. Nadó con la corriente, sus ojos abiertos, pero no viendo nada, navegando por tacto y memoria de los esquemas. El pasaje era corto, tal vez solo 30 pies, pero en la oscuridad sin aliento y congelante se sintió como una eternidad. Justo cuando sus pulmones comenzaban a arder con un fuego desesperado, su mano extendida rozó la superficie áspera de una pared de roca. Tanteó en busca de un agarre y se jaló hacia arriba, su cabeza rompiendo la superficie con un aliento jadeante y ruidoso. Había emergido en una pequeña gruta oculta, una cueva de hielo colapsada escondida detrás de una cascada congelada. Unos buenos 200 metros de distancia de la cara del acantilado principal y bien fuera de la cuadrícula de búsqueda de los mercenarios. Estaba empapado, congelándose y completamente vivo. Era un fantasma surgido del vientre de la montaña. Se sacó del agua, su cuerpo temblando incontrolablemente por el frío. Se movió rápidamente, forzando sus músculos entumecidos a trabajar, sabiendo que quedarse quieto era morir de hipotermia. Encontró un lugar protegido entre un grupo denso de abetos, un punto alto que le daba un punto de observación claro de la posición del enemigo. Se quitó la parca mojada, su armadura corporal habiendo mantenido su núcleo mayormente seco, y dejó que el viento mordaz comenzara su trabajo de congelar las capas externas de su ropa. A través de sus binoculares, la escena abajo era escalofriantemente clara. Podía ver a los mercenarios, sus movimientos sin prisa y confiados. Estaban completamente ajenos, completamente enfocados en su caza tecnológica. Creían que su objetivo era una rata en una jaula, esperando pasivamente a que perforaran desde el techo. No tenían idea de que la rata había salido por la parte trasera y ahora los estaba observando desde las sombras. Un lobo en los árboles. Los ojos de Jake escanearon la escena, no como un hombre escondiéndose, sino como un depredador estudiando a su presa. Su mirada pasó por los soldados y se fijó en su equipo. Vio la unidad de GPR, los sensores sísmicos, y escondido, cerca de su puesto de comando, un pequeño generador portátil zumbando, su escape una débil pluma en el aire frío. Era el corazón de su operación, la fuente de energía para la misma tecnología que amenazaba con desenterrarlo. Ese era su objetivo. Se instaló en posición, la nieve un cojín frío debajo de él. Desplegó el bípode del rifle, empujándolo firmemente en el paquete de nieve para crear una plataforma de disparo estable. Revisó el viento, una deriva suave de izquierda a derecha. Ajustó su puntería, su respiración ralentizándose hasta que fue una nube apenas visible en el aire helado.
El mundo se estrechó a la vista a través de su mira. La cruz del punto de mira se asentó en el generador zumbante. Ya no estaba corriendo. Ya no se estaba escondiendo. La carrera contra el tiempo acababa de convertirse en una cacería. Y estaba a punto de anunciar su presencia en sus propios términos. El mundo a través de la mira del rifle era un lugar frío y clínico. La respiración de Jake era un ritmo suave y constante, su latido del corazón un tambor lento y deliberado. Ya no era un hombre, era un instrumento de propósito, una extensión del acero frío que sostenía en sus manos. La cruz del punto de mira se estabilizó en el generador zumbante, el corazón de la operación del enemigo. Exhaló. Y en el espacio entre latidos, apretó el gatillo. El rifle BCM retrocedió suavemente contra su hombro, el supresor reduciendo el sonido del disparo a un golpe sordo y pesado que fue tragado por el vasto bosque nevado. Por una fracción de segundo, nada sucedió. Luego apareció un pequeño agujero oscuro en la carcasa del generador. Una lluvia de chispas estalló, y con un gemido quejumbroso y patético, la máquina murió. Abajo, las luces en el equipo avanzado de los mercenarios parpadearon y se apagaron. La pantalla de la unidad de GPR se volvió negra. El zumbido bajo de su tecnología fue reemplazado por el silencio natural e inquietante de la naturaleza salvaje. Por un momento, los 8 hombres se quedaron en quietud confusa. Luego, su entrenamiento se hizo cargo. Se desplegaron, tomando cobertura detrás de árboles, sus rifles levantados, escaneando el bosque silencioso. Pero estaban buscando un destello de cañón, escuchando un reporte atronador. Estaban cazando a un soldado convencional. Jake era algo completamente diferente. Ya se había ido antes de que el eco de su disparo se desvaneciera. Había retraído el bípode del rifle y se había fundido de vuelta a los árboles, su movimiento rápido y silencioso. Usó su conocimiento íntimo del bosque, los senderos de caza y huecos ocultos que había explorado durante sus 7 años de exilio para rodear su posición. Desde un nuevo punto de observación en el lado opuesto de su perímetro, apuntó de nuevo. Esta vez, su objetivo era el delicado conjunto de sensores de la unidad de GPR misma. Otro disparo suprimido, otro impacto preciso. La lente de alta tecnología se hizo añicos en una telaraña de grietas. Sus ojos ahora estaban permanentemente ciegos. El caos comenzó a ondular a través de sus filas. El líder estaba gritando órdenes, pero con sus comunicaciones bloqueadas y su equipo muerto. Su voz era tragada por los árboles. Estaban desconectados, aislados. Jake comenzó a usar fuego de supresión. No para matar, sino para arrearlos. Disparó rondas en las ramas gruesas sobre sus cabezas, enviando lluvias de corteza y nieve cayendo. Envió una ronda a un banco de nieve justo a su izquierda, luego otra a un tronco de árbol a su derecha. Los disparos suprimidos eran fantasmas. El sonido estaba en todas partes y en ninguna parte a la vez. Los mercenarios, incapaces de localizar un solo punto de origen, quedaron inmovilizados. Su confianza se erosionaba con cada disparo invisible. Eran una manada de lobos, pero estaban siendo cazados por un susurro. Jake sacó uno de los pequeños activadores remotos de su mochila. Había estudiado el mapa de las trampas de Leo durante horas, memorizando sus ubicaciones. Presionó un botón. 100 yardas de su posición, cerca de un grupo de 3 mercenarios, una carga concusiva enterrada detonó con un profundo golpe que sacudió la tierra. No era letal, pero la explosión de sonido puro y presión envió a los 3 hombres tambaleándose, sus oídos zumbando, sus sentidos revueltos. El costo psicológico fue inmenso. Su tecnología avanzada era inútil. Estaban siendo sistemáticamente desmantelados por una fuerza invisible. El bosque mismo se había convertido en su enemigo. Su disciplina comenzó a deshilacharse, reemplazada por un miedo primario y reptante. Este era el momento que Jake había estado esperando. Después de sembrar el caos, creó una ilusión de orden. Deliberadamente, disparó algunas rondas desde una sola posición. Luego hizo un espectáculo de retirarse de vuelta hacia un cañón rocoso estrecho. Hizo sus huellas obvias. Su retirada parecía la huida desesperada de un hombre en fuga. Desde su posición oculta, el líder mercenario lo vio. Vio las huellas, el camino claro de retirada. Arrogante y furioso por haber sido hecho parecer un amateur, lo vio como una oportunidad para finalmente acorralar a su presa.
¡Está corriendo!, gritó a los hombres más cercanos a él. Omega 1, 2, ¡conmigo! Había mordido el anzuelo. Elias Thorne, acompañado por sus 2 mejores operadores, cargó tras el fantasma, directamente hacia las fauces de la trampa. El cañón era un punto de estrangulamiento natural. Sus altas paredes de granito no proporcionaban cobertura y solo un camino hacia adelante. Jake estaba esperando, encaramado alto arriba en una cornisa estrecha y oculta. Mientras Thorne y sus 2 hombres entraban al cañón, Jake levantó su rifle una última vez. Su objetivo no era un hombre, sino el arma en las manos de Thorne. Otra tos suave del supresor. La bala cruzó el cañón en un instante y golpeó el rifle de Thorne con un crujido violento de metal contra metal. El arma fue arrancada de su agarre, su receptor destrozado e inútil. Antes de que sus 2 hombres pudieran siquiera reaccionar, Jake se rebeló, dando un paso al borde de la cornisa. Suficientemente lejos, llamó hacia abajo, su voz un raspo bajo y grave sin ustar. Era la voz de un hombre que había estado en silencio durante demasiado tiempo. Thorne miró hacia arriba, su rostro ahora visible sin su casco, una máscara de pura sorpresa y furia. «Thorne», dijo Jake, el nombre una acusación. «Viniste un largo camino por lo que era suyo. No te irás con ello». «No tienes idea con quién estás tratando», gruñó Thorne, su pulido corporativo despojado para revelar al depredador debajo. «Sé exactamente quién eres», respondió Jake, su voz plana y fría. «Eres el hombre que asesinó a Leo Vance». Con un rugido de furia, Thorne se lanzó no hacia Jake, sino hacia la pared de roca, comenzando a escalar con una agilidad desesperada y sorprendente. Sus hombres levantaron sus rifles, pero antes de que pudieran disparar, un gruñido profundo y amenazante resonó a través del cañón. De una grieta oscura cerca del piso del cañón, la salida de otro de los túneles secretos del búnker, un borrón gris y blanco estalló. Kaiser, el perro, se movió con la velocidad y precisión de un misil guiado. No fue hacia los 2 soldados, su objetivo era el líder. Se lanzó a través del aire, golpeando a Thorne en el centro de su pecho con la fuerza de un ariete. Los 2 se estrellaron contra el suelo en un enredo de extremidades. Thorne, aturdido, alcanzó un cuchillo de combate atado a su chaleco. Pero Kaiser fue más rápido. Las poderosas mandíbulas del perro se cerraron sobre el brazo derecho de Thorne, la presión inmensa. No hubo desgarro salvaje, solo una fuerza controlada e inmovilizadora. Thorne gritó de dolor y rabia, sus dedos desenroscándose, mientras el cuchillo repiqueteaba sobre las rocas. Kaiser lo sostuvo allí. Un gruñido bajo, retumbante, su único sonido, sus ojos fijos en la amenaza. Era el guardián perfecto, la pieza viviente final del plan de Leo, ejecutando su último comando. Protege al sucesor. Los otros 2 mercenarios se quedaron congelados, sus rifles medio levantados, inseguros de si disparar al hombre en la cornisa o al perro sobre su comandante. Se acabó. Jake se deslizó de la cornisa, su rifle sostenido en una posición baja y lista. Se paró sobre su enemigo derrotado, el hombre que había perseguido cada momento de vigilia durante 7 años. El aire estaba quieto y frío. Los únicos sonidos eran la respiración entrecortada de los hombres y el gruñido bajo y constante del perro leal a sus pies. Era el heredero, y con su guardián a su lado, acababa de reclamar su legado. El silencio en el cañón era una cosa extraña y nueva. Durante 7 años, el silencio había sido un vacío hueco y doloroso. Ahora era una presencia pesada y cargada. El peso de la justicia finalmente servida. La tormenta aún rugía en el bosque circundante, pero aquí, en este lugar estrecho de piedra, el mundo se había reducido al espacio entre un soldado victorioso y un enemigo derrotado. El cañón estaba en silencio en las secuelas de la batalla. Los 5 mercenarios restantes, escuchando la confrontación y viendo caer a su líder, se habían rendido sin otro disparo disparado. Eran soldados, no fanáticos, y sabían cuándo una lucha estaba perdida. Jake, moviéndose con una eficiencia desapegada, los desarmó y los aseguró usando sus propias bridas, dejándolos para las autoridades que inevitablemente serían llamadas a este rincón remoto de las montañas. Su lucha con ellos había terminado. Regresó al búnker con Kaiser.
el peso de la victoria sintiéndose más pesado de lo que había imaginado. La lucha fue ganada, pero la guerra no estaba completa. La justicia para Leo aún no estaba completa. Sabía que tenía que haber un último paso, una última directiva de su amigo. Se sentó en la consola y encontró un solo archivo encriptado final en el directorio principal. Un archivo que solo se había vuelto visible después de que el contenedor Valhalla fue abierto. Estaba nombrado Protocolo. El aviso de contraseña era simple. ¿Quién es un buen chico? Jake miró hacia abajo al perro leal sentado a sus pies y tecleó la única respuesta posible. Kaiser. El archivo se abrió. Era la carta final de Leo. Era breve y al grano. La primera parte era la información de contacto de una mujer llamada Sarah Jenkins. Las notas de Leo la describían como una periodista de investigación implacable que tenía una reputación de enfrentarse a corporaciones poderosas y agencias gubernamentales corruptas. Era intrépida, no confiaba en nadie, y lo más importante, no podía ser comprada. Se proporcionaba un canal de mensajería encriptado seguro. La segunda parte era una cadena de códigos y claves para una billetera de criptomonedas. Una nota simple seguía. Para tu nuevo comienzo, hermano. No discutas, te lo has ganado. Era un regalo final. Un acto final de una amistad que había trascendido incluso la muerte. Usando el arreglo satelital seguro del búnker por última vez, Jake envió un solo mensaje anónimo a Sarah Jenkins. Tengo prueba irrefutable de traición por parte de Apex Solutions, incluyendo ventas de armas ilegales y el asesinato dirigido de personal militar estadounidense. También tengo a su jefe de seguridad, Elias Thorne, y su equipo de ataque en custodia. El chip de datos adjunto contiene la evidencia completa sin redactar. Haz lo que haces mejor. Adjuntó las coordenadas a una ubicación de entrega muerta, profunda en el bosque, a kilómetros de distancia, y presionó enviar. Luego cortó la conexión para siempre. Pasó los siguientes días en el zumbido silencioso de la fortaleza, observando al mundo desde la seguridad de su refugio subterráneo. Observó cómo la policía local, guiada por un aviso anónimo, encontró y arrestó a Thorne y su equipo aturdidos y con congelación. Luego, una semana después, la tormenta estalló. Comenzó como un solo artículo explosivo de Sarah Jenkins, publicado en línea. En unas, era la historia de noticias más grande del mundo. Los titulares eran un torrente de indignación e incredulidad. Traición de Apex, gigante de defensa acusado de traición. Pentágono sacudido por escándalo de asesinato por beneficio. El héroe que murió para exponerlo todo. La historia de Leo Vance. Jake observó transmisiones de noticias mostrando agentes federales allanando la brillante sede virginiana de Apex Solutions. Vio al CEO, un hombre que solo había visto en registros de audio, siendo llevado esposado. Toda la compañía, toda la red de mentiras y codicia se derrumbó en una espectacular tormenta de fuego de justicia. El nombre de Leo fue limpiado. Su sacrificio recibió significado. Ya no era una víctima, era un héroe. La misión había terminado. Ahora era tiempo de desaparecer. Siguiendo las instrucciones finales en el protocolo de Leo, Jake caminó a la sala de utilidades. Encontró el panel para la secuencia de desmantelamiento. No era una autodestrucción violenta, sino un cierre sistemático diseñado para enterrar la instalación para siempre. Lo inició. Una voz sintetizada tranquila anunció: secuencia de desmantelamiento activada, colapso completo del sistema en 60 minutos. Regresó al centro de comando y comenzó el borrado final de datos. Borró los servidores, destruyendo hasta el último rastro de la evidencia y de su propio fantasma digital. Las luces verdes y ámbar del rack del servidor se apagaron una por una, hasta que el corazón zumbante de la fortaleza cayó en silencio. Con Kaiser a su lado, dio un último paseo por la instalación. Pasó por la litera vacía, el arsenal silencioso, el centro de comando oscuro. Este lugar había sido su crisol, el lugar donde habría sido destrozado y reforjado. Había sido el regalo final de Leo, su escudo y su espada. Había servido su propósito. Reunió sus escasas pertenencias en su vieja mochila. Enganchó una simple correa de cuero al collar de paracord de Kaiser. Juntos,
Caminaron hasta el portón por última vez. La masiva puerta de acero se deslizó abierta, revelando un mundo lavado limpio. El brillante sol brillando sobre la nieve fresca. Salieron al aire fresco y helado. Detrás de ellos, la puerta sisió cerrada una última vez. Un profundo retumbar de molienda resonó desde el corazón de la montaña. El sonido de soportes retrayéndose, de sistemas fallando, de una fortaleza entregando sus secretos a la piedra. Un pequeño deslizamiento de rocas controlado, diseñado por Leo, cayó en cascada por la cara del acantilado, enterrando la entrada bajo toneladas de granito. En minutos, fue como si nunca hubiera estado allí. La montaña mantuvo sus secretos una vez más. El sol apenas comenzaba a coronar el horizonte distante, pintando la parte inferior de las nubes con trazos de naranja ardiente y rosa suave. Una vieja camioneta maltratada, una que Leo había dejado esperándole en una unidad de almacenamiento en el pueblo, retumbaba por una carretera de 2 carriles sin nombre dirigiéndose hacia el este. Jake conducía, sus manos descansando fácilmente en el volante. Las ventanas estaban abajo, y el aire fresco de la mañana azotaba a través de la cabina, llevando el aroma de pino y tierra húmeda. En el asiento del pasajero, Kaiser se sentaba orgulloso, su cabeza fuera de la ventana, sus orejas aleteando en el viento, una expresión de pura y simple alegría en su rostro. La furia que había alimentado a Jake durante las últimas semanas se había ido. El dolor que había sido su sombra durante 7 años se había levantado. Se sentía tranquilo, vacío, pero no de mala manera. Era un vacío limpio y pacífico, una pizarra en blanco esperando que una nueva historia fuera escrita. No estaba pensando en el dinero en la billetera de criptomonedas, o en los hombres ahora pudriéndose en prisión federal. No estaba pensando en lo que venía después, o hacia dónde llevaría este camino. Por primera vez, simplemente estaba presente, sintiendo el retumbar del motor, observando la luz de un nuevo amanecer extenderse por la tierra. Miró hacia Kaiser. El viejo perro metió su cabeza de vuelta adentro y lo miró, sus ojos ámbar suaves y firmes. En esos ojos Jake vio la lealtad inquebrantable que había cruzado un desierto para encontrarlo, el valor feroz que había enfrentado a un asesino, y la compañía silenciosa que lo había anclado a través de la tormenta. Y entonces, por primera vez desde antes de ese terrible día en 2018, una sonrisa real y sin carga tocó los labios de Jacob Thorne. Era algo pequeño y tranquilo. Una curva suave de la boca, pero era tan brillante y esperanzado como el sol naciente. Era libre. El camino adelante era desconocido. El destino no estaba escrito, pero era su camino para viajar juntos. Un largo viaje de regreso a la vida tranquila y pacífica que les había sido robada. Un amanecer a la vez. Es un recordatorio poderoso de que a veces la mayor luz en nuestros momentos más oscuros viene de una lealtad que nunca vacila y un amor que nunca nos abandona verdaderamente. Una promesa cumplida por un amigo fiel puede ser lo único que nos guíe de vuelta al amanecer. El vínculo entre un veterano y su compañero canino es algo verdaderamente especial, y es nuestro honor compartir estos relatos con ustedes. Si estas historias de valentía y sanación tocan tu corazón, te invitamos a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Tus me gusta, compartidos y comentarios ayudan a que estas historias de lealtad encuentren la audiencia que merecen. El viaje no tiene que terminar aquí, ya que otra aventura te está esperando ahora mismo en la pantalla. En los bosques helados de Oregón, un hombre roto encontró su propósito. En las profundidades de una fortaleza olvidada, descubrió su legado, y al lado de un perro leal, reclamó su futuro. Esta era la historia de Jacob Thorne y Kaiser, 2 almas unidas por la guerra, sanadas por la confianza y liberadas por una misión que trascendió la muerte misma. Leo Vance nunca regresó de las montañas de Afganistán, pero su espíritu vivía en cada línea de código, cada trampa oculta, cada preparación meticulosa que había hecho en esa fortaleza. Había sabido que su tiempo era corto, pero se había asegurado de que su legado fuera eterno. Había confiado en su mejor amigo para terminar lo que él había comenzado. Había confiado en su compañero más leal para guiar el camino. Y en esa confianza, en esa fe inquebrantable en el vínculo entre hermanos y en la devoción de una criatura noble,
Había forjado una victoria que ni siquiera la muerte podía robar. Mientras la vieja camioneta desaparecía en la luz dorada del amanecer, dejaba atrás solo huellas en la nieve que pronto serían cubiertas. Dos figuras, un hombre y su perro, conduciendo hacia un horizonte lleno de posibilidades. Dos supervivientes de una guerra que nunca debería haber sido librada, finalmente en paz. La carretera se extendía ante ellos, sin fin y llena de promesas. Y por primera vez en 7 largos años, Jacob Thorne no estaba huyendo de su pasado. Estaba conduciendo hacia su futuro, con su guardián a su lado, con el legado de su hermano cumplido y con el peso del dolor finalmente levantado de sus hombros. Era un hombre renacido. El soldado había encontrado su camino a casa. El fantasma se había convertido en carne otra vez, y la promesa hecha a un amigo muerto había sido mantenida con honor. Esta era la victoria final, no de armas ni violencia, sino de lealtad, amor y la voluntad inquebrantable de honrar a aquellos que habían caído. Era una victoria que resonaría mucho después de que las montañas hubieran olvidado sus secretos, mucho después de que la nieve hubiera cubierto las cicatrices de la batalla. Era la victoria de 2 corazones que se negaron a rendirse, guiados por el espíritu de un héroe que nunca los abandonó verdaderamente. Y mientras el sol se elevaba más alto, pintando el mundo en tonos de oro y esperanza, la historia de Jacob Thorne, Kaiser y Leo Burns se convirtió en algo más que un cuento de guerra y traición. Se convirtió en un testamento del poder del vínculo entre humano y animal, del coraje nacido de la desesperación y de la luz eterna que brilla cuando la lealtad nunca vacila. El camino continuaba. El viaje apenas comenzaba, y juntos, hombre y perro, avanzaban hacia el futuro que habían ganado con sangre, lágrimas y una fe inquebrantable en el uno del otro. Esta era su historia, esta era su victoria, y esta era su promesa, cumplida al final.